Señores, estamos de regreso. Esto es Matinal. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos a nuestro invitado del día. Se trata de Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Ingeniero, bienvenido. Un placer tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias, Laura. Buenos días. Buenos días. Y bueno, ministro, ¿cómo sumamente está usted? oportuna su visita. Justo ayer una subestación eléctrica en Gascue protagonizó las noticias al final del día precisamente por un incendio que se produjo en esa zona. Actualícenos en los trabajos que se han estado haciendo para tratar de que entre nuevamente en funcionamiento esta subestación. Bueno, es un hecho, como ustedes saben, ha sido ampliamente descrito por los medios, un hecho lamentable. Hay que subrayar que ciertamente ocurrió en una de las subestaciones principales del país y de la capital, que abastece o que suple electricidad a amplias residenciales, zonas y áreas de toda la capital. Pero lo que se produjo, hasta los informes que hemos recibido por los técnicos que han estado trabajando desde anoche, es que hubo un cortocircuito que dio lugar a que se quemara un transformador 2. De los dos que tiene la subestación, transformar el 1 y el 2 fue el que tuvo el incendio y se dañó. El transformador 1 en ese proceso sufrió daños en los accesorios de protección del transformador 1, pero él mismo como tal se entiende y se espera que no esté quemado, no esté dañado. En ese caso, entonces lo que se procedería será tratar de repararle esos accesorios y esos sistemas asociados de protección que puede hacerse en el transcurso del día y entonces conectar algunos de los circuitos que salieron de circulación y que pertenecían al transformador 2, pasarlo, algunos de ellos, al transformador 1. No puede ser sustituido, no hay Sí, pero déjame explicar este pedacito. Okay. Si eso se logra, de que el transformador 1 efectivamente, como se espera, no esté quemado, y que entonces se pueda hacer la transferencia de algunos circuitos del transformador 2 al 1, entonces podríamos tener en el transcurso del día de hoy la reposición del servicio eléctrico en áreas importantes de la capital. Pero el transformador 1 está ahí mismo en la subestación, ¿verdad? Sí, sí, son dos transformadores en la subestación. Pero ingeniero, ahí... ¿Falló la seguridad? No necesariamente, porque que esté ahí mismo no quiere decir que son gemelos, que están pegados. Fue un incendio que se logró controlar, pero fue voraz. Bueno, vamos a ver lo que dicen las evaluaciones que están haciendo los ingenieros y los técnicos. ¿Falló la seguridad, ingeniero? Evidentemente, por las informaciones recibidas, falló el sistema de protección, particularmente del sistema asociado al transformador número 2. La salida, caminero, es tratar de traer otro transformador a la subestación de la César Nicolás Penson. Se está en el examen de transformadores disponibles, libres en algún otro lugar de la capital o del país y particularmente el Gran Santo Domingo. Eso es posible y si son transformadores equivalentes al que se quemó, pues es muy probable entonces que la avería pueda ser recuperada en corto plazo. En el caso de... Escuchándolo decir eso, perdón, caminero, escuchándolo decir eso, ministro, tengo la impresión de que tenemos poco stop como para dar respuestas a situaciones como esta. Bueno, es muy conocido porque se ha hablado mucho de las precariedades en lo que se refiere a stock de las empresas distribuidoras y sobre todo de este. Y que ahora con el tema del embate del ciclón Fiona, nosotros tuvimos que movilizar todos los recursos y la logística de que disponíamos para tratar de restablecer rápidamente y lo logramos. En esa ocasión recuerdo que días previos alguna gente, algunos analistas decían que no iba a ser posible por las condiciones de la distribuidora. Pero sí, al día siguiente Higüey estaba encendido y a los 2 o 3 días más del 90% del sistema eléctrico se recuperó. Mi pregunta iba dirigida en eso mismo, ahora tenemos este otro gran reto con EDESTE.
Y nosotros esperamos que es posible, vamos a ver la profundidad de los daños, vamos a ver la cantidad o las capacidades de recursos que tenemos disponibles en el país y particularmente en la capital de Gran Santo Domingo. Y yo pienso que cabe la posibilidad de que la recuperación sea más rápido de lo que muchos creen. Y estamos haciendo los esfuerzos en ese sentido. Me parece que en el transcurso del día de hoy, en algún momento, la administración de este debe hacer un informe parcial bastante Ya hay completo algunas zonas que se han sobre restablecido. eso. Sí, y creo, La de San Juan Bosco. y creo que lo vamos a lograr más rápido que lo que algunos consideran esa recuperación del servicio eléctrico. Que no significa que algunas áreas no queden chamuscadas, pero lo que se refiere a la capacidad de abastecer el servicio eléctrico es probable que se En las provincias declaradas de desastre y en emergencia con motivo del paso de Fiona, se había hablado que a la semana, la semana del paso de huracán estaba en un 97% de restablecimiento. Ya es un 100%. Bueno, este fin de semana averiguaba con algunos de los operativos de este, en toda la región este, y me hablaba de un par de casos que quedan, que tienen que ver con dificultades en cuanto a las instalaciones, pero son cosas que no afectan prácticamente ni siquiera más que un 1%, algo así, del servicio. Algunas cuestiones que siempre son difíciles en algunos barrios y en algunos lugares en el interior del país. Pero ya prácticamente un 98-99% del servicio eléctrico ha sido restablecido en toda la región este que fue afectada. La razón fundamental, y lo hemos dicho, es que nosotros hicimos 2 días antes de la llegada del ciclón, coordinado humildemente por quien les habla, reuniones de trabajo con los titulares de todo el sector eléctrico y desplazamos hacia la región este del país porque aquí se sabía por dónde venía el ciclón. Desplazamos a la región este del país, brigadas, recursos logísticos, etcétera, en Higüey y en La Romana fundamentalmente. De manera que al día siguiente, cuando el ciclón todavía no había salido bien del territorio, ya habían brigadas trabajando. Y Higüey, que fue el más afectado, al día siguiente, a eso de las 10 de la noche, encendió sus primeros circuitos. Y así seguimos trabajando con Atomayor, Miche, etcétera. Ministro, hubo una gran coordinación en ese sentido. Parece que las sedes son el lado flaco del sistema. Sí. Se ha dicho, algunos no lo han querido admitir, que hay muchas de estas, las pérdidas son más del 50%, 54, 57%. Pero ¿cuál es la situación que tenemos con las sedes? Y luego me gustaría que usted también nos diga cuál es la situación con la producción energética en términos estratégicos y cuál es la estrategia del Yo quiero hacer un esfuerzo, Ajá. que lo he estado haciendo, y quiero insistir en eso aquí ahora con ustedes. La fuente de información fundamentalmente tradicional desde el año 2009 se estableció en la antigua sede la publicación de los datos, las estadísticas del sector eléctrico en los llamados informes de desempeño, que se publicaba en el portal que tenía la sede desde el 2009. Ha sido la estadística de los organismos internacionales y de todo el mundo sobre la realidad del sector eléctrico dominicano. Ahora se publica desde hace ya año y pico en el portal del Ministerio de Energía y Minas. Las estadísticas de desempeño del sector eléctrico y particularmente la distribuidora. Hay 2 maneras de uno darse cuenta de cómo andan los números y la realidad. Porque alguien le cuenta o porque uno va a las fuentes y verifica. Si uno va a la fuente y verifica, confirma que las pérdidas de las distribuidoras promedio está en 30 punto y pico por ciento, no en 50 ni en 40, en 30 punto y pico por ciento. Nosotros la encontramos en el 2020 en 33.1%. En el 19 estaba 27 o 28%. Esa es la pérdida, eso es la fuente oficial. El resto, si alguien dice 40 o 50, que diga de dónde lo saca. Bueno, pero hace poco, ministro, tuvimos aquí al gerente de este, por ejemplo, y le preguntamos sobre el tema y sin embargo él dijo que no tenía una respuesta. No, mire lo que sucede. Las 3 distribuidoras en promedio tienen 30 puntos y pico. Ahora, este tiene un porcentaje mucho mayor, porque es la distribuidora en peores condiciones. ¿Cuántas tiene esa?
Alrededor del 40%, según las informaciones del informe de desempeño reciente. Ese informe de desempeño, si usted ve, por ejemplo, este año, de enero a agosto de este año, los gastos operativos de las tres distribuidoras son sustancialmente menores que los gastos operativos de cuando entregó el gobierno pasado a este gobierno. El gasto de personal es apreciablemente menor. El gasto de nómina también. El número de clientes facturados por empleado anda en 300 y pico largos y antes era en menos de 300. El número de clientes cobrados por empleado también. Esos indicadores básicos, el indicador de pérdida, ya le dije, tenemos una pérdida que se ha estabilizado alrededor del 30%, que es muy malo y que tenemos que seguir trabajando, y ese es uno de los lastres que tiene todavía el sector de distribución. Pero yo lo que quiero decirle, que si uno verifica con sus ojos y analiza con su conciencia los datos, se dará cuenta que hay una leyenda negra, falsa por ahí, con relación a la distribuidora, que es exagerada en lo que se refiere a indicadores, que hablan de dispendio, que hablan de más empleados. Hay 1000 empleados, 1000 y pico de empleados menos. Nosotros encontramos 8.700 empleados. Hay 7.000 y pico. 1000 y pico de empleados menos. Yo lo que quiero decirle con eso. Ministro, a veces los periodistas somos como los curas. Sí. Que nos confiesan y guardamos el secreto. Entonces, por tanto, a veces parece que algunos agentes negros también son parte de la estructura. Bueno, entonces, está bien, pero yo lo que quiero decir, no quiere decir eso, que estemos bien. Nosotros estamos muy mal. El subsector de distribución es el subsector, el talón de Aquiles del sistema eléctrico. No es todo el sistema eléctrico. ¿Qué es lo que el país tendría que hacer para corregir no, eso? pero quiero terminar, redondear esa idea. Mira, ¿tú sabes cuánto se invirtió aquí en las distribuidoras entre el año 2012 y el 2020? ¿Sabes cuánto se invirtió? 1.777 millones de dólares. ¿Y tú sabes qué cantidad de pérdidas se redujo en esos casi 10 años, 8 o 9 años? 5%. 1.077 millones de dólares. Suma de la inversión con capital propio más la inversión pequeña con préstamos internacionales. 1.777 millones de dólares en 9 años, y se redujo la pérdida más en 5%. Pero 5% no solo, en promedio entre las tres. Pero, del promedio de las tres. Del promedio de las tres. Pero no solamente eso. Esos 1.777 millones de dólares, que es mucho dinero, se supone que para inversión en ajuares y necesidad de la distribuidora. Transformadores, medidores, redes, subestaciones. Cuando llegamos y vamos a abrir la puerta de los almacenes, no vimos dónde están esos 1.777 millones de dólares. Y todavía hoy, cuando la gente dice, sí, pero las EDE no tienen tal cosa, debieron tenerlo después de una inversión tan grande y sistemática a lo largo de 10 años consecutivos. ¿Y a dónde se fue la inversión? Entonces nosotros estamos enfrentándonos a una realidad de unas inversiones que se realizaron y de una necesidad de que crecieran. ¿A dónde se fue la inversión? Bueno, tú sabes que entre otras cosas hay una querella, una denuncia colocadas en el Ministerio Público que se hizo hace ya casi un año, lo hizo EDESTE con un expediente bastante grande sobre cuestiones, irregularidades en las compras de las empresas distribuidoras en el periodo pasado, y en las cuales se pusieron evidencias probatorias de que muchos equipos que dijeron ser comprados nunca se entregaron, ¿Y se está ni se trabajando recibieron. con eso, en serio? Eso está en el Ministerio Público. Nosotros entregamos al Ministerio Público, la EDESTE, y lo que hemos estado ahora, el año pasado hicimos una licitación de casi 2.000 millones de pesos de compra de materiales y equipos, eso es muy insuficiente, y ahora se está preparando el lanzamiento de otra gran licitación que incluirían ¿Y cuáles serían los planes a nivel de reducción de pérdidas? Sobre todo en EDESTE, que es la que se reconoce que está en situación más crítica. La explicación podría ser bastante técnica, pero hay precisamente planes de reducción de pérdidas que están asociadas a las licitaciones que estamos haciendo,
que vamos a comprar entre otros 300,000 y pico de medidores, porque si usted no mide no puede cobrar. Vamos a comprar transformadores, etcétera, etcétera. Esa licitación se va a lanzar a principio de año. Ahora, ¿qué sucedió? Hay que explicarlo. Que el gobierno traspasa a las empresas distribuidoras un subsidio todos los años como consecuencia de la diferencia entre lo que se cobra y lo que efectivamente se debe a las generadoras. Y entonces este año, en enero, pensábamos lanzar eso con una compra masiva. Pero se produjo la subida brusca de los combustibles y se produjo después. Se supone que la mayoría de esa pérdida es diferencia entre lo que se compra y se cobra. Déjame explicarte. El dato es el siguiente. De enero a agosto de este año, solo por concepto de compra de energía de la distribuidora a la generadora, si tú lo comparas con el año pasado, el mismo periodo, la misma distribuidora, hubo un incremento de 585 millones de dólares extra. Me explico. Para comprar la energía que compré el año pasado, entre enero y agosto, ahora hay que buscar 585 millones de dólares más. Y esa subida, ese incremento en cuanto a la factura de compra de la distribuidora a la generadora, ha tenido que ver con el disparo de los precios de los combustibles. ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido la salsa de los precios, sobre todo por la crisis de Ucrania? Eso es lo que le estoy explicando. Esto es lo que él dice. Eso es lo que estoy explicándole. Las distribuidoras le compran energía a las generadoras. Las generadoras, más del 40% aquí es con gas natural. El gas natural que nosotros alcanzamos cuando llegamos al poder estaba alrededor de $2 el millón de BTU. ¿Tú sabes cómo está hoy en el mercado internacional el gas natural? $40 el millón, $50 el millón, depende de la semana. Oiga, estoy hablando de $2 el millón a 40 y 50 dólares, multiplicado por 20. Pero el carbón mineral estaba a 60 y 70 dólares la tonelada métrica, ahora es 260, Ministro, 300. ¿Cuánto ha tenido que buscar el ministerio para hacer frente a esa sal? ¿Pero cuánto? En términos económicos, ¿qué representa? Pero es lo que le estoy diciendo. De enero a agosto, 585 millones de dólares extra. ¿Qué porcentaje de esos 500? Sobre la otra parte ¿Qué porcentaje de esos 585 millones que ha implicado esa subida en los combustibles se ha transferido a los consumidores? A los consumidores, a la factura. No te puedo decir exactamente el porcentaje, pero ha sido... No creo que 30%. No. Pues, sí, no ha sido... La mayor parte ha tenido que ser absorbida... Que de los 585, alrededor del 70% lo absorbe ha tenido que absorberlo como subsidio. Ministro, no podemos dejar de tocar el tema minería. Y le voy a... Sí, escúchame Laura. Y le voy a decir algo para que completen el abanico. Nosotros compramos en este periodo de enero-agosto la electricidad, los distribuidores a la generadora, a 16.50, algo así, centavos de dólar el kilovatio hora. Y usted sabe cómo lo vendimos en ese periodo, a 17. Nosotros tenemos una diferencia entre compra y venta de 0.50 y pico de centavo, menos de un centavo. Y usted sabe cuál es la práctica internacional de cuál debe ser el margen para una distribuidora poder satisfacer sus necesidades, alrededor de 5 o 6 centavos. Y nosotros estamos en menos de un centavo. Estamos vendiendo la electricidad casi al precio que la compramos. Y ese problema del precio de compra y precio de venta se resuelve con subsidio y crisis financiera de la distribuidora. Bueno, entonces el problema que tenemos, ministro, porque este año ha habido varias subidas. De hecho, el mismo presidente tuvo que detener el Sí, pero recuérdate, Laura, que de acuerdo al pacto eléctrico, esas subidas eran escalonadas y comenzaban en una proporción pequeña y después fueron suspendidas por la crisis internacional y el tema del impacto en la población. Y en el caso de Punta Catalina y la compra de carbón, ¿eso está manejándose de manera apropiada? Punta Catalina hace licitaciones, compra carbón, quien gana la licitación abastece y está funcionando normalmente. ¿Qué va a pasar con la presa de Cola de Barrick?
De la Barrigol. Sí. Sí, la presa de cola de Barrigol va a ser construida, será construida en otra localización, no en la que se decía que era... Ya está definido hablaba- eso totalmente. Pero se va a Sí. construir en el mismo cerca, nexo con la Bueno, actual presa de cola. relativamente cerca, las proximidades, pero nunca exactamente en la planta, sino en una ¿Dónde está la zona, presa de cola? Al en lado de una la presa de zona cola. dentro de la provincia de Sánchez Ramírez. Pero ya eso está definido y consensuado con la minera. Sí, pero fíjate, sí, está consensuado con la minera. Ahora bien, fíjate que lo de la definición dependerá de un estudio de impacto ambiental que la minera tendrá que presentar al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente evaluará ese estudio de impacto ambiental y dirá si es consistente con nuestro propósito que ahí se instale, con el término de la sostenibilidad ambiental, etcétera, o no. Pero en lo que se refiere a un consenso de que puede hacerlo allí, siempre y cuando el estudio de impacto ambiental indique que no hay problema, pues ya eso está. Eso nada más está pendiente. ¿Para cuándo se tendría ese No, estudio? eso no lo sé. La empresa privada particularmente ha hecho su contratación, está haciendo sus estudios de impacto ambiental y cuando termine lo depositará en el Ministerio Se de Medio calcula Ambiente. 2024. Es posible. Y en el caso de San Juan, Eso iba. que la mina de oro que fue autorizada ahí, bueno, ya hace un par de años, ha estado trayendo controversia, sobre todo luego de que el senador Félix Bautista se opusiera a la explotación de oro en este sitio. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? Bueno, en el caso de San Juan, como la mayoría de los casos parecidos que ocurren aquí en el país, en el sector minero u otro tipo, nosotros solo reclamamos y estamos apostando a que se cumpla con la ley. La ley establece que una empresa cualquiera tiene derecho a hacer las investigaciones de exploración. Si descubre un yacimiento, como efectivamente sucedió, entonces pasa a la siguiente etapa, que es la licencia de explotación, pero previo a eso tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. En San Juan falta el estudio de impacto ambiental y entonces, como el senador que usted cita y algunas personas se oponen a que se haga el estudio de impacto ambiental. Yo pienso que los problemas que tienen que ver con energía, con infraestructura en sentido general en el país, deben ser abordados un poco con mayor sentido práctico y responsabilidad, porque yo no puedo conjeturar porque me pareció que en tal lugar no puede hacerse un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es el único que puede decir, es como a un paciente, el médico tiene que hacer los análisis y todos los estudios para poder identificar Pero la objeción cuál va es. más allá, es una objeción al proyecto. ¿Eh? Es una objeción no solo al estudio, es una objeción a la explotación. Sí, pero entonces tiene que decirlo así, no puede convocar a que se oponga al estudio de impacto ambiental. Bueno, de hecho, la objeción al proyecto sometió una resolución en el Senado. La objeción al proyecto, yo no creo que ningún dominicano se oponga a la generación de producción en el país de alguna actividad productiva, de turismo, de energía, de minería. Si lo hace es porque considera que habrá perjuicios. Ministro, Y entonces ese perjuicio tiene que demostrarse. No puede ser una especulación. Y la empresa que La estaba- única manera de demostrar ese en el perjuicio caso de es con un San estudio de Juan, impacto ambiental. En el caso de San Juan se habló de minería, ¿cómo se Es llama? una minería subterránea. 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 ¿Esa Con es la mínimo- opción con- que se está contemplando? Claro, esa es la propuesta, es la opción propuesta del principio, Ok. que tiene un mínimo impacto a nivel externo. ¿Y cuál es la magnitud de esa mina? ¿Conoce el ministerio? ¿Ya Cerca tiene de 2 millones de onzas de reserva, pero yo me quedo pensando para la respuesta, no porque no supiéramos cuál es la reserva declarada, sino que los proyectos mineros de ese tipo, minería metálica y sobre todo oro, tú haces una declaración inicial de la exploración y el hallazgo que tiene, y tú dices, hay 2 millones de onzas de reserva. Pero al final puede haber 4. No, seguro, casi siempre seguro, que eventualmente aparecen más porque se continúa el proceso de exploración y típicamente eso está asociado a una veta o a un proceso geológico que contiene en las proximidades más riqueza. Desde el punto de manera vista- que eso es inicialmente, Desde el punto de vista pero el minero, potencial puede ser mayor. Desde el punto de vista minero, es un buen potencial. Es un buen potencial y es algo que puede tener un impacto muy positivo en términos de empleos
en términos de inversiones, en términos de transformación, etcétera, en esa provincia y en esa. ¿Y cuáles son los términos que se han discutido y acordado con el Estado Dominicano para esa concesión? Bueno, lo que establece la ley. Y la ley establece de manera muy clara, repito, la realización de las exploraciones, y después viene la etapa de estudio de impacto ambiental y de factibilidad, y después viene la explotación. Todo eso tiene una fase regulada por la ley de minas y las instancias y estudios que tiene que realizarse. El estudio de impacto ambiental nada más le puede llevar generalmente un año más, y con inversiones de millones de dólares, porque son muy completos y muy complejos, y tiene que ser muy consistente, porque todos los proyectos mineros en Dominicana, grandes, están referenciados y comprometidos con estándares internacionales. O sea, no es como la gente cree, o alguna persona cree. Y yo pienso que hay que continuar las discusiones, las conversaciones, las explicaciones, porque en esto hay que reconocer, está las limitaciones de tipo ambientales y también está la licencia social, como se habla. Y también está el hecho de que se haga un buen negocio para el Estado Dominicano. De hecho, tenemos la experiencia de malos negocios con relación a este tema. Bueno, los malos negocios básicamente ocurrieron, se establece, se dijo, en el caso de la Barrigol, Pueblo Viejo, en la parte inicial del contrato, que tuvo que renegociar Danilo Medina, pero el contrato inicialmente discutido y firmado en la gestión de Leonel Fernández, hubo una demostración palmaria de que era leonino desde el punto de vista de perjuicio al Estado Dominicano. Después hubo una renegociación en 2013 y los términos cambiaron y también los ingresos para el Estado. Ahora, eso en aquel caso, que es un contrato diferente. El resto son operaciones mineras de firma privada que consiguen la licencia y las concesiones, hacen sus explotaciones y entonces pagan al gobierno una serie de tributos por diferentes conceptos que beneficia al Estado Dominicano. O sea, nosotros, el Estado Dominicano, por concepto de la explotación de yacimientos mineros metálicos, tiene una percepción de ingresos que en total, en la República Dominicana, oscila entre 1.5 y 2% del Producto Bruto Interno. O sea, es muy importante y en determinado periodo es decisivo. Dice que al oro le gustan las crisis mundiales. Al oro, a los commodities les gustan las crisis mundiales y sobre todo al oro porque se constituye en el refugio de un dólar tembloroso. Un precio bastante sí, la inversión más segura y con mayor rédito tiende a ser en las crisis fuera de San Juan, el oro. Fuera de San Juan, ¿cuál otro punto tiene el Ministerio de Minas identificado como potencial? Se ha hablado siempre. Bueno, no el Ministerio de Minas, hay una mina de oro. La que está en restauración. En restauración. Entre Haití y República En restauración. Dominicana. ¿Cuál es el verdadero potencial de esa mina? Porque nos dijo en una ocasión el embajador haitiano aquí en República Dominicana, una vez que vino a nuestro programa, de que el presidente Balaguer lo había llamado a Palacio a proponerle que ambos estados hicieran una alianza para explotar esa mina. Pero, ¿de qué tamaño es la mina? Mira, ¿Cuál es el potencial? ¿Cuál es la información que se tiene? Bueno, mire, yo le voy a decir a usted lo siguiente. Yo estaba en esa mina hace, creo que 2 semanas, no más de ahí. Estaba en restauración, pasamos un día completo allá, caminamos todo el área de ubicación del yacimiento. Y lo primero es que ciertamente está a 1 kilómetro y algo apenas 1 kilómetro y metros de la frontera con Haití. De la línea fronteriza. Sí. Y usted alcanza a ver ahí al pueblo Tirolí y está ahí mismo. Y la formación geológica, etcétera, no le deja duda a ninguno de los geólogos, a nadie le deja duda de que eso se extiende hasta más allá de la frontera de Haití. Y el potencial es importante porque evidentemente, aparte de la localización específica ya probada donde hay oro, hay otras localizaciones bien cercanas, que como decía ahorita, también se han tomado evidencias de que tienen oro también. Así que el entorno indica que el entorno hay indica algo bueno ahí. Un gran potencial cuando hablamos en ese sentido. Segundo, el plan también de esa minera es una explotación mediante lo que se llama minería subterránea.
de manera que tendrá un impacto sostenible, o sea, aceptable en términos ambientales, y hay una gran probabilidad de una gran producción minera en esa región. Eso es cierto. Ahora, ¿en qué etapa está? Bueno, ellos depositaron una solicitud de concesión de explotación a través de la Dirección General de Minería, que tiene ya un par de meses haciendo la evaluación técnica, porque esos típicamente son estudios bien grandes y complejos. Y entonces de ahí pasará al Ministerio de Energía y Minas y la pregunta final viene... Final, cuando son las 8:05. Y la pregunta final sería, ¿es posible explotar la mina sin un acuerdo con Haití? Por las características que No, porque ese está en territorio dominicano. Sí, pero digo, ¿es posible? Totalmente la posible. Explotación Totalmente. Bajo Sí, pero usted localiza su explotación en la región que se le concede. Perfecto. Ministro, está totalmente en territorio nacional. gracias por haber estado con nosotros. Despedimos al ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Despedimos también la entrega del día de hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias a ustedes.